¿Y la economía qué? Y por eso hablamos con Willy Cohen, un especialista, alguien que explica como nadie la cuestión compleja del dólar y de la economía cotidiana. ¿Qué tal, Willy? Gracias por la atención. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, Willy, la primera pregunta es, ¿cuál es el frente más complicado? ¿El del dólar y el cepo? ¿El de la no inversión y el plan que no aparece? ¿Cuál es el frente que el gobierno justamente encara con mayor dificultad? Bueno, me parece que el problema central en este momento es recomponer o tratar de recomponer la confianza en el medio de una crisis de confianza que se ha profundizado y que, bueno, por supuesto tiene que ver con cuestiones de corto plazo y tiene que ver también con cuestiones de mediano plazo, ¿no? Ujú. En el corto plazo, la gran duda que tiene el mundo económico es cómo va a ser el gobierno para, digamos, evitar que siga existiendo una emisión monetaria de pesos Mm. muy fuerte, sin respaldo, en el marco de una situación histórica de la Argentina, que es que la Argentina gasta mucho más que lo que recauda y tiene un déficit fiscal crónico, Ujú. y eso por supuesto se ha potenciado con la pandemia y la forma en que la Argentina tiene que administrar o ha tenido que administrar la pandemia con fuertes cuarentenas, con, digamos, mucha afectación a la actividad económica. Sí. Entonces ahí hay que aumentar mucho los subsidios de Claro. todo tipo y al mismo tiempo se resiente la recaudación. Entonces eso genera, digamos, una enorme, digamos, emisión de pesos y bueno, eso es lo que presiona, por supuesto, sobre la inflación y desde luego sobre el mercado de cambios, ¿no? Mm. Al Ujú. mismo tiempo hay, por supuesto, una situación que también contribuye a generar desconfianza, que es, bueno, por supuesto, toda la tensión política que hay y bueno, la sensación de que el gobierno va a seguir afectando directa o indirectamente los derechos de propiedad, o Claro. por más impuestos, o eventualmente por, digamos, más restricciones a la actividad económica, al mercado de cambios, es decir, eso en definitiva es que el sector privado se banque la inflación y bueno, y todo eso afecta, por supuesto, la rentabilidad, los patrimonios y genera mucho menos ingreso de Mm. divisas. O sea, Claro. Argentina lo que necesita es que entren dólares y estamos en una situación con un combo económico y político donde lo único que estamos viendo es que salen dólares y Claro. todo el mundo le quiere sacar, todos le quieren sacar dólares baratos al Banco Central y por supuesto nadie le vende, salvo el Ujú. que está obligado, particularmente el campo, Claro. ¿no? Willy, buenas noches. Agustina Girón te saluda. Gracias por hablar con nosotros. El gobierno habla de una falta, ¿no?, de recursos y también de fuentes de dólares en el Banco Central. La pregunta es, ¿este nuevo supercepo va a servir para poder levantar justamente o para poder proteger las reservas que según el gobierno son escasas? La verdad que yo creo que no, porque en realidad lo que estamos viendo es el final de una larga película Ujú. que comenzó en alguna medida cuando hace un año el presidente Mauricio Macri perdió las elecciones, perdió las PASO en Mm. agosto, un poquito más de un año. Eso generó una tremenda ola de desconfianza, una corrida contra el peso, y en ese momento se eligió no solamente poner el control de cambios, eso fue en septiembre del año pasado, Ujú. sino que se eligió el cepo. Por supuesto, el primer cepo, el que estableció en el final de la administración Macri, era de $10.000. Ujú. Y después, por supuesto, una vez que, digamos, llegaron Cristina y Alberto al gobierno, eso profundizó la desconfianza. Piensen ustedes que Alberto asumió prácticamente con el dólar a 70 pesos, hoy lo tienen 130, 135, y bueno, y por supuesto el cepo hubo que ir profundizándolo a tal punto que ya ni siquiera $200, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que ese es un problema muy grave
Piensen ustedes que además durante la renegociación de la deuda, que gracias a Dios terminó muy bien, pero demoró mucho. Ajá. Y en esa demora también hubo que pagar deuda que iba venciendo. Claro. Y por lo tanto, además las empresas también utilizaron y adelantaron parte de los pagos porque se veían venir la que vino ahora. Entonces, en realidad, el problema, desde mi punto de vista, es que, digamos, finalmente se gastaron las reservas en el dólar ahorro y en el dólar turismo. Claro. Y yo creo que lo que tendría que haber hecho en su momento el presidente Macri, y obviamente tendría que hacer también el presidente Alberto Fernández, es permitir que los argentinos que quieren viajar o que quieren, si querés, ver Netflix o que quieren ahorrar, lo puedan hacer libremente, que todo el mundo pueda comprar todos los dólares que quiera y vender todos los dólares que quiera sin afectar las reservas. Las reservas tienen que estar para las importaciones esenciales, Claro. eventualmente para determinados, digamos, para obviamente que haya insumos para la producción, Claro. pero las Sí. reservas no tienen que ser para pagar los pasajes Claro. de primera clase, clase alta. Y ese es un problema que tuvimos con Cristina en el primer cepo en el 2011, Sí. es un cepo tremendamente injusto. Es decir, vos pensás que una persona que se quiere comprar un pasaje, está bien que ahora el turismo está trabado, pero tarde o temprano se va a abrir. volver, sí. Entonces, una persona de la clase alta que quiere comprarse un pasaje o que quiere comprarse un repuesto para un auto de alta gama, a ese le dan los dólares de las reservas. Un trabajador que trabaja en la Argentina y que quiere mandar dólares a su país de origen, ese tiene que ir al mercado negro. Es decir, yo creo que hay que, lamentablemente, lo ideal sería tener equilibrio presupuestario, Sí, sí. un mercado de cambios único, pero todo eso lamentablemente en la Argentina no está disponible. Entonces Willy. lo que hay que hacer es permitir que haya un dólar ahorro y un dólar turismo libre que no afecte las reservas y mantener el control de cambios. Claro. Lo Claro. que tenemos ahora simplemente es que han encarecido el dólar ahorro. Entonces ahora parece caro, ahora el dólar ahorro parece caro y vale más o menos lo mismo que el blue. Claro. Ahora, si el gobierno sigue emitiendo, y bueno, dentro de 2 o 3 meses vamos a estar otra vez en la misma, donde la gente va a darle dólar ahorro al gobierno, sale del banco, lo vende 2 o 3 mangos arriba, lo que valga el blue, Claro. y eso realmente no tiene ningún sentido. Y les doy una Sí, primicia, a ver, te escuchamos. que es un tema que se va a complicar a partir de mañana. Resulta que entre las muchas nuevas regulaciones del dólar que puso el gobierno, Ujú. si las personas que son beneficiarias de planes sociales o de cualquier subsidio, Sí, eso IFE, lo paga la ATP. ANSES, exactamente, esa gente no puede comprar dólar ahorro. Vos vas a decir una locura, porque imagínate el tipo que cobra 10.000 pesos, imagínate si va a comprar dólares. Pero la resolución está hecha así. Ahora, Entonces, ¿qué ocurre? Esperá, porque es muy importante Sí, lo que sí. te voy a decir. Entonces, ¿qué ocurre? Los bancos, a través del home banking o de las aplicaciones telefónicas, venden dólar ahorro. claro. La gente compra dólares a través del home banking. Mm. Ahora los bancos están obligados, a partir de mañana, a verificar si ese cliente tiene o no tiene un subsidio del ANSES. Y por supuesto esa información no está, digamos, informatizada, es manual. Y la ANSES no le ha entregado a los bancos toda esta información. Conclusión, es muy probable que a partir de mañana, y no por un problema ni de falta de dólares, ni simplemente por un problema regulatorio, es muy probable que a partir de mañana esté trabado temporariamente Mira. la compra de dólar ahorro Para a través cualquiera. del home Sí. banking. Willy, Para cualquiera, Claro. porque los bancos no tienen, eso te quería contar, Claro. tema No, importante. Clarísimo, porque es sí, muy importante y importantísimo. gracias por el anticipo, Willy, porque el viernes los bancos estaban frenados a la espera de las formalidades del Banco Central para las operaciones con dólar. Ahora, nos Bueno. enteramos el fin de semana
por eso quiero preguntarte el escenario de las reservas de poco más de 3.000 millones de dólares, que parece que eso es un frente muy complicado, pero por otro lado las empresas que se van porque encuentran dificultades en la Argentina, no vienen las inversiones, se le da la maquinita, hay riesgo de hiperinflación. ¿Cuál es ese escenario complejo que el gobierno enfrenta entonces? No, yo creo que, digamos, riesgo de hiperinflación me parece que no hay en lo inmediato. Por supuesto que siempre se puede seguir tirando de la cuerda, pero me parece que ya la Argentina, bueno, ya ha tenido esa experiencia tan traumática y en alguna medida el propio equipo económico, el propio ministro Guzmán, cada vez que puede, bueno, digamos, recuerda que hay que tratar de tener un poco más de equilibrio fiscal. No está muy claro si, digamos, va a poder lograrlo, si va a tener poder. Esta es una historia, digamos, muy complicada, que por supuesto no pudo, lamentablemente, el presidente Macri, difícil que pueda el presidente Alberto Fernández, con el tema del tamaño del Estado, el gasto público, el déficit fiscal. Este es el drama que por supuesto es cada vez más, digamos, dramático, y cada vez entonces se necesitan más impuestos, más afectación del derecho de propiedad, más regulaciones, y eso es lo que desalienta, no te diría a las empresas extranjeras, eso es lo que desalienta la inversión en términos generales, argentinos o extranjeros. Hay algunos casos que también son casos puntuales, que tienen, digamos, que ver también con reorganizaciones a nivel mundial, como el caso Falabella, por ejemplo, Claro. pero la realidad es que hay una percepción en el mundo empresario en la Argentina, insisto, de que este modelo político y económico inexorablemente va a ir siempre contra el derecho de propiedad y contra la rentabilidad. Claro. Y eso, bueno, tarde o temprano, hace que, como mínimo, es decir, el hecho de que el gobierno no le dé los dólares a las empresas que los necesitan para pagar las deudas y las obligue eventualmente a ir al default con sus acreedores, bueno, no va a afectar a la Coca-Cola ni a la General Motors. Pero, digamos, pero aún esas grandes empresas, cuando tengan que repensar inversiones en la Argentina, bueno, van a hacer los números en forma muy, muy finita, ¿no? Porque por otra parte el resto del mundo hoy está disfrutando, aunque parezca mentira, de una verdadera fiesta financiera. Sobran dólares en todo el mundo. Una locura, claro. Las tasas Claro. de interés son muy bajas. No lo podemos entender acá. Claro, vos pensás que países como, no te digo Chile, países como Perú, Paraguay, Bolivia, desde luego Uruguay, están tomando crédito al 3,5%, 4%, mientras que los bonos argentinos, después de un canje de deuda súper exitoso, están cotizando al 12, 13%, ¿no? Con lo cual, bueno, evidentemente tenemos un problema que además lamentablemente se ha agravado por la doble Nelson esta de la pandemia, que es que, insisto, te aumenta el gasto porque son mucho más los subsidios que tenés que repartir y se te achican los ingresos porque la actividad económica 60% está muy, muy afectada. Claro, claro. Willy Coban, clarísimo, ¿eh? Como siempre, te agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Willy. Bueno, muy grande, muchas gracias a Muy ustedes. buenas noches, gracias. Bueno, y seguimos, nos metemos en la política porque ayer